¿Ya? Gloria al Señor. Bueno, empezamos. No, en hermenéutica ya terminemos a lo último, que fue cómo armonizar la Biblia, que era preparando temas paralelos, y esto es la autoridad de la Biblia, la autoridad de la Escritura. Os dije desde el primer momento que en todos estos estudios he sido ayudado mucho por el teólogo John Stott, es un hombre que ya está con el Señor, ¿vale? La autoridad de la Biblia. Esto me gustaría que lo escucharan, y cuando yo diga que apunten, pues apuntáis, ¿vale? Ahora simplemente quiero que escuchen esto que voy a decir, porque cuando hablamos de autoridad de la Biblia, uno de los asuntos más importantes en cualquier religión es el asunto de la autoridad. ¿Por qué autoridad creemos lo que creemos? ¿Y por qué autoridad enseñamos lo que enseñamos? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que Cristo es el Salvador y no Buda? Y quizá estamos equivocados y no vamos a ir al infierno. Por eso es importante saber por qué la Biblia tiene la autoridad de nuestra creencia. Y todo este asunto es importante en cualquier religión del mundo. ¿Por qué creemos lo que creemos y con qué autoridad enseñamos lo que enseñamos? No podemos estar de acuerdo en nada hasta que nos pongamos de acuerdo en cómo estar de acuerdo. Lo explico. No podemos estar de acuerdo en nada hasta que nos pongamos de acuerdo en cómo estar de acuerdo. Hablando de la autoridad de la Biblia, nosotros sabemos que hoy la autoridad está siendo desafiada. La autoridad de los padres está siendo desafiada por los hijos. La autoridad de los maestros está siendo desafiada por los alumnos. La Iglesia, la autoridad del Estado. Incluso la autoridad del Papa de Roma está siendo desafiada. La autoridad de la Biblia está siendo desafiada por los ateos. Y llegando al colmo, la autoridad de Dios está siendo desafiada. Mucha gente se levanta en contra de Dios. Hay gente literalmente que hace propaganda en contra de Dios porque son ateos. Bueno, odian a que ellos dicen que no existen. ¿Y cómo puedes odiar a alguien que no existe? Porque en el fondo de su corazón saben que es real, pero lo odian. Y la autoridad de Dios está siendo desafiada. Bueno, es bueno reprochar cuando la autoridad no es autoridad, sino tiranía. Tiranía es la forma de ser un déspota. Y es bueno reprochar cuando la autoridad es opresora. Pero la Iglesia sabe cuando es tiranía o cuando es autoridad. La Iglesia está sufriendo por no estar de acuerdo en las creencias. Hubo un hombre que dijo, si un famoso importante como entrara en esta sala, todos nos levantaríamos para saludarlo, ¿verdad? Si un famoso importante que todos conocemos entrara, todos nos levantaríamos para saludarlo. Pero dijo, pero si entrara Jesucristo, todos nos postraríamos a sus pies. Imagínate que el Señor Jesús entra en la iglesia. Todos nos postramos. Y yo creo que eso pasaría. Si Jesús apareciera hoy y todos pudieran reconocer su autoridad, creo que la iglesia seguiría sus enseñanzas. El hecho es que Jesucristo no va a aparecer físicamente. Al menos hasta su venida, el Señor no va a aparecer. Entonces la pregunta es, ¿cómo gobierna Jesús hoy su iglesia? Esa es una pregunta importante. Jesús físicamente no está aquí. ¿Alguien está viendo a Jesús físicamente? Ninguna de las iglesias en el mundo están viendo a Jesús físicamente. Ahora, nosotros sabemos por la resurrección que Jesús está vivo. La pregunta es, si Él está vivo, pero no físicamente con su iglesia, ya que nadie lo puede ver, la pregunta sería,
cómo gobierna Jesús su iglesia. Para esto hay 5 respuestas. Pon ahí en pregunta, ¿cómo gobierna Jesús su iglesia? ¿Cómo gobierna Jesús su iglesia? Bueno, pon cuatro respuestas. De estas 4, una es la verdadera. Las 3 son falsas. O por lo menos, algunas no son totalmente falsas, pero contienen errores. Una es la más fiable, ¿vale? Y yo no voy a decir cuál. Ustedes me van a decir cuál es la más fiable y por la que Jesús gobierna su iglesia de verdad. La primera es, como suelen creer los católicos, que es el magisterio. Jesús gobierna su iglesia a través de la autoridad del Papa y sus obispos. ¿Esa es verdad? Segundo, las iglesias ortodoxas orientales creen que Jesús gobierna su iglesia a través de lo que ellos llaman santa tradición. Las iglesias ortodoxas orientales creen que Jesús gobierna la iglesia por medio de lo que ellos llaman santa tradición. La santa tradición incluye esto. Pon lo que incluye, ¿vale? Incluye la Biblia, el credo. La santa tradición incluye la Biblia, el credo, los 7 concilios ecuménicos. Las iglesias ortodoxas orientales creen que Jesús gobierna su iglesia a través de lo que ellos llaman la santa tradición, que incluye la Biblia, el credo, los 7 concilios ecuménicos, la liturgia y los escritos de los padres de la iglesia. Lo vuelvo a repetir. Las iglesias ortodoxas orientales creen que Jesús gobierna su iglesia a través de lo que ellos llaman santa tradición. Incluye la Biblia, el credo, los 7 concilios ecuménicos, la liturgia, los escritos de los padres de la iglesia. Y yo pregunto, los 7 concilios ecuménicos, la liturgia y los escritos de los padres de la iglesia. Los escritos de los padres de la iglesia son, murió el último apóstol, que es Juan, y luego se levantaron otros ministerios, que a eso se les llama los padres de la iglesia. Es cuando mueren los apóstoles, los ministerios que se levantan después, en la historia de la iglesia se le llaman los padres de la iglesia, que puede incluso pasar 200 años después de los apóstoles y se le considera padre de la iglesia, porque está muy cerca de la iglesia primitiva. ¿De acuerdo? Y yo pregunto, ¿las iglesias ortodoxas orientales tienen razón? ¿Que Jesús gobierna su iglesia a través de la Biblia, el credo, los 7 concilios ecuménicos, la liturgia y los escritos de los padres de la iglesia? A medias. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando la tradición contradice la palabra? ¿Quién vence ahí? O cuando alguna liturgia va en contra de la palabra, ¿quién vence ahí entonces? Y cuarto. Sí. Tercero, perdón. La iglesia anglicana. La iglesia anglicana. Creen que Jesús gobierna su iglesia a través de la escritura, la tradición y la razón. La iglesia anglicana cree que Jesús gobierna a su iglesia a través de la escritura, tradición y razón. Es buena esa, ¿eh? Pero
¿qué pasa cuando la razón va en contra de la palabra? ¿Quién tiene la razón o la palabra? Entonces es buena, pero falla. La cuarta. A ver si esta, ¿qué tal os parece? Cristo gobierna la Iglesia a través de la Escritura. Cristo gobierna la Iglesia a través de la Escritura. Solamente apuntar hasta ahí. Y ahora yo leo. La Escritura es el decreto real por medio del cual el Rey Jesús gobierna su Iglesia. La tradición y la razón son importantes. Ambas juegan un papel importante en la interpretación y aplicación de la Escritura. Pero la Escritura tiene una autoridad suprema. La razón suprema, cuando la razón se opone a la palabra, la razón debe de estar sometida a la Escritura. Porque el Señor lo hizo e instó a sus discípulos a hacer lo mismo. La Escritura tiene una autoridad suprema. Ahora bien, la razón suprema del por qué la Iglesia debe de someterse a la Escritura es porque el Señor lo hizo. E enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. La razón suprema por lo que la Iglesia debe de someterse a la Escritura es porque el Señor Jesús lo hizo. Y porque enseñó a sus discípulos lo mismo. De manera que la autoridad de Cristo, la autoridad de la Escritura, o permanecen juntas o caen juntas. La Iglesia no puede repudiar lo que el Señor ha afirmado. La visión de Jesús ante la Escritura, su sumisión personal a ella, lo vamos a ver ahora. Pon ahí la visión de Jesús a la Escritura. ¿Qué visión tenía Cristo de la Escritura? Estamos hablando de un judío de hace 2000 años, que es Dios hecho hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Él tenía una visión tocante a la Escritura, de los profetas, de los salmos de Moisés, que debemos de investigar qué creía él de la Escritura. Pon ahí, primero, su conducta moral. La conducta moral es, ¿qué es una conducta moral? No pecar, no mentir, no robar, no adulterar. Eso es una conducta moral. Ahora, nosotros vamos a ver si la conducta moral de Jesús estaba sometida a la palabra. Si no estaba sometida a la palabra, entonces quiere decir que Jesús, en cuanto a su conducta, iba en contra de los escritos de la palabra. Pero, en este caso me gustaría hablar de cómo Jesús consideraba el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo no estaba escrito. El Nuevo se escribió después. Cuando Él murió y resucitó, luego el apóstol Pablo, junto con los apóstoles, escribieron el Nuevo Testamento. Entonces Jesús lo único que tenía era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son los 5 primeros libros de Moisés, los Salmos y los profetas. Eso es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué visión tenía Jesús tocante a la Escritura del Antiguo Testamento? Lo primero, su conducta moral. Jesús estaba determinado a obedecer lo que se había escrito de él. En el desierto de Judea fue tentado a desobedecer y a dudar. Cada tentación Jesús las refutó con citas del libro de Deuteronomio, capítulo 6 y capítulo 8. La frase que usó era, escrito está. En griego es grei-tai, que quiere decir, escrito está. Era suficiente en sí misma. No había necesidad de discutir el asunto. No había necesidad de argumentar. No había necesidad de invitar al diablo a la mesa de negociaciones. El problema ya estaba resuelto por la Escritura. Escrito está. Entonces, no desobedeceré, porque escrito está en la Escritura. Entonces, en cuanto a su conducta moral, era rajatabla. Lo que decía la Escritura, eso hacía Jesús. ¿Y por qué motivo? Porque escrito está en la Escritura. No había más motivos que buscar. Si la Escritura lo decía, la Escritura era suprema. Si decía, escrito está, para Jesús estaba escrito.
Y no había nada más que hacer. No le torcía a nadie más, no le hacía pensar nadie de otra manera. Para él estaba escrito y escrito estaba. Segundo, su misión oficial. Jesús vino al mundo con una misión, ¿sí o no? Jesús dijo, el Padre me ha enviado. Su misión oficial. No, su misión con M. Su misión oficial. Jesús vino con una misión. ¿Cuál era su misión? La misión de Jesús, ¿cuál era? Morir por los pecadores en una cruz y resucitar por ellos. ¿Quién le envió? El Padre. Ahora, esa misión estaba escrita en el Antiguo Testamento. Jesús conocía que había venido por la Escritura. Él dice que es el Hijo del Hombre. Lo sabe por Daniel capítulo 7. También dice que es el siervo sufriente. Lo sabe por Isaías 53. ¿Te das cuenta cómo él miraba las Escrituras y se veía reflejado en ellas? Él sabía que las Escrituras del Antiguo Testamento eran la palabra de su Padre. Por ejemplo, él dijo en Marcos 14:21, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Marcos 14:21, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Esto revela la importancia que Jesús le daba a lo que estaba escrito. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Entonces esto revela literalmente la importancia que Jesús le daba a lo escrito. En Lucas 24, cuando él habla con los caminantes de Emaús, él les dice, incrédulos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de mí en las Escrituras. Y ahora dice, y empezó desde Moisés, los salmos y los profetas a hablarles todo lo que de él decían las Escrituras. Él sabía que las Escrituras hablaban de él y estaba determinado a cumplir su misión según las Escrituras habían determinado que él lo debía de hacer. Y no se iba a torcer nada. Ahora, la visión es esta. ¿Por qué Jesús caminó sometido a las Escrituras hasta cumplir a rajatabla, no solo en su conducta moral, sino en su misión oficial, todo lo que estaba escrito de él? ¿Por qué? Indudablemente porque consideraba que las Escrituras eran palabras de Dios. Y él estaba sometido a las Escrituras. De manera deliberada, Jesús se puso bajo la sumisión de la Escritura. Estaba determinado a cumplir su misión y los deberes morales de su conducta. En el jardín del Edén, en el jardín del Getsemaní, dijo esta palabra. Vienen 600 hombres a cogerle, a prender a Jesús, y Pedro saca la espada y a Malco, que es el siervo del sumo sacerdote, le corta la oreja. ¿Os acordáis? Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, coge tu espada y guárdala. El que a espada mata, a espada muere. Y ahora dice el Señor, ¿por qué me defiendes? ¿No sabes tú que yo ahora mismo ruego a mi Padre y me envía más de 12 legiones de ángeles? ¿Podría Jesús hacerlo, sí o no? ¿El Padre enviaría más de 12 legiones de ángeles? Según Isaías, un ángel mató 185.000 asirios. Si envía 12 legiones de ángeles, ¿qué podrían hacer? Una legión, según los romanos, son 6.000 personas. 6.000 por 12. ¿Cuánto es eso? 72.000 ángeles. Si uno mató 186.000, 72.000 ángeles, el mundo entero en un segundo lo hubieran destruido.
Y Jesús dijo, Pedro, ¿por qué me defiendes? ¿No crees que yo puedo rogar a mi Padre, Él me envía más de 12 legiones de ángeles? Pero ahora termina diciendo, pero, ¿y si yo lo hago, cómo se cumpliría lo que está escrito de mí? Impresionante. O sea, yo puedo rogar que vengan 12 legiones de ángeles. Pero ¿y cómo se cumplen las escrituras? Es más importante las escrituras que mi seguridad. Esto es impresionante. Es más importante las escrituras que mi propia vida. Es más importante las escrituras que mi protección. Yo puedo rogar para que mi Padre me proteja, pero si lo hago, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Estaba determinado a cumplir a rajatabla su misión oficial. Todo lo que estaba escrito de él, su muerte, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su venida. Estaba dispuesto a obedecerlo. Y tercero, sus debates públicos. Sus debates públicos. Entonces hemos visto, ahora hablo de sus debates públicos. Primero hemos visto que Jesús, en cuanto a la conducta moral, estaba sometido a lo que la palabra decía. Se comportaba tal y como la palabra decía que se debía de comportar. Segundo, hemos visto que Jesús caminó en esta tierra según su misión oficial estaba escrito en la palabra. Todo lo que estaba escrito de él estaba dispuesto a cumplirlo, porque la Escritura lo decía. Y tercero, sus debates públicos. Jesús debatió con fariseos y saduceos. Él debatía de vez en cuando. Y sus debates siempre terminaban con ¿qué dice la Biblia? Los saduceos podían hablar y los fariseos igual, pero él decía ¿qué dice la Biblia? Los fariseos creían en los 39 libros de la Biblia. Creían desde Génesis hasta Malaquías. Pero también creían en la tradición oral, como la iglesia anglicana, creían en la tradición. Y eso torcía muchas veces la Escritura. Por eso el Señor les regañaba y les decía, ustedes aman más la tradición que la Escritura. Y les regañaba por eso. Porque los fariseos agregaban a la Escritura. Aparte de la Escritura está la tradición. Y los saduceos no agregaban, sino quitaban a la Escritura. Porque los saduceos no creían en los 39 libros de la Biblia, de Génesis a Malaquías, sino de Génesis a Deuteronomio. Se dice Deuteronomio en verdad, pero me es más fácil decir Deuteronomio. Es de Génesis a Deuteronomio. Entonces, los demás libros de la Biblia no creían que eran inspirados de Dios. Solamente 5, el Pentateuco. Por eso Jesús les dijo a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, a los fariseos les decía, ustedes aman más la tradición que la palabra, porque creían en los 39 libros de la Biblia, igual que Jesús creía, pero aparte creían en la tradición oral, y ponían incluso por encima la tradición de los ancianos que lo que decía la Escritura. Es ahí cuando Jesús se consumía con ellos. Y les llamaba de todo, generación de víboras, raza de víboras. Bueno, los ponía verdes, porque no aguantaba que pusieran por encima de la revelación de la Escritura la tradición de los ancianos. Era un pulso entre la revelación y la tradición y vencía en ellos la tradición, pero en Jesús venció la revelación de su Padre. Y en cambio los saduceos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia y no en los demás. Por eso ellos no creían en espíritus, no creían en ángeles, no creían en la resurrección. Porque aunque los 5 primeros libros de la Biblia habla de ángeles y de espíritus, pero no tanto como las demás partes de los libros restantes del Antiguo Testamento. Y no creían en la resurrección porque de Génesis a Deuteronomio, la verdad que no se habla de la resurrección. Aunque Jesús citó un texto y fue impresionante, pero nadie caería si no fuera él. Citó cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Jesús dijo, ¿cómo Dios va a ser el Dios de los muertos? Es porque están vivos. Entonces los saduceos se callaron. Y era un texto precisamente del libro de Éxodo, que entra dentro de los 5 primeros libros de la Biblia.
¿De acuerdo? Si Jesús le hubiera dicho, Isaías 24 habla de la resurrección, ellos hubieran dicho, no, pero es que Isaías no pertenece a los 5 primeros libros, no es palabra de Dios. O Daniel capítulo 12 habla de la resurrección, ya, pero es que Daniel no es inspirado como los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces Jesús tuvo que demostrar con un pasaje bíblico de los 5 primeros libros de la Biblia, que nadie lo podía demostrar, la resurrección, y él lo mostró. Por eso la Biblia dice que los saduceos ya no se atrevieron a preguntarle más. Porque los humilló públicamente. Entonces, en sus debates públicos, él siempre decía, ¿qué es lo que está escrito? Esto, chimpún, no hay más. Entonces, 3 esferas en cuanto a la visión de Jesús a la Escritura. La primera es su conducta moral. Satanás le tentó el mundo, le tentó las luces, pero él decía, escrito está, se acabó. No hay más negociaciones, está escrito, chimpún, punto, sin coma, final. Segundo, su misión oficial. Él sabía que había venido a morir por los pecadores, a sanar a los enfermos, y nadie le torció de su misión. Estaba decidido a cumplir lo que la Escritura decía de él, incluso si eso le llevaba a la muerte, que de hecho le llevó a la muerte. Y él sabía que podía rogar a su padre que le enviara ángeles, pero no lo hizo. No lo hizo precisamente por esto, porque terminó diciendo, en pregunta retórica, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Y tercero, sus debates públicos. Cada debate que él tenía acerca de la enseñanza de lo que es la vida, de lo que piensa la gente, de las culturas, él decía, a mí no me importa lo que la gente piensa, ni las culturas, ni las tradiciones, ni nada. A mí me interesa que dice la Escritura, chimpún. Entonces vemos que Cristo estaba muy pegado a la Escritura del Antiguo Testamento. En su conducta moral, su misión oficial y sus debates públicos. Y si el Señor estaba sometido al poder de la Escritura, ¿cómo la Iglesia no va a estar sometida a la palabra de Dios? Ahora, dentro del Antiguo Testamento, los judíos escribieron muchos libros. Escribieron muchísimos. ¿Cuáles son los que Jesús consideraba palabra de Dios? Porque hay muchos libros. Está, por ejemplo, ¿ha visto que la Iglesia Católica tiene 7 libros más del Antiguo Testamento? Los Macabeos, Judith, ¿ve? Y el dragón. Bueno, pero nosotros debemos de ver qué consideraba Jesús como palabra de Dios. Y en Lucas, capítulo 24, en el camino de Maús, nunca se nos va a olvidar esto ya, dijo el Señor, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que consideraba Jesús palabra de Dios? La ley de Moisés, los profetas, los salmos. Lo demás no lo es. ¿Os acordáis de la parábola de Lucas 16, que el Señor habló de un hombre rico que tenía mucha comida y hacía banquetes, y había un pobre que comía de las migajas, que se llamaba Lázaro, que comía de las migajas que caían de la mesa? Y ahora dice que murieron ambos, y dice que los ángeles vinieron y se llevaron a Lázaro al seno de Abraham, y el rico se despertó en el Hades. Pues bueno, cuando el rico ve a Abraham, le dice, dile a Lázaro que pase y con la punta de su dedo la moje en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y luego le dijo, no se puede, le dice Abraham, porque hay una sima entre nosotros que no podemos pasar de aquí a allá. Y ahora entonces el otro le dice, bueno, pues si yo no tengo solución, tengo 5 hermanos en la tierra. Resucita a Lázaro para que testifique a mis hermanos. Entonces mira el Señor, Abraham, cómo le responde en la parábola que Jesús cuenta. Dice, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Tienen a Moisés, tienen la palabra de Dios, que no hace falta que venga un muerto, que resucite un muerto, que no. Tienen la ley y los profetas. Ahí Jesús otra vez proclamó la palabra. A Moisés y a los profetas tienen, que los lean, que los oigan, que se conviertan. Y dice
no, Señor mío, si se levantare uno de entre los muertos, a este lo oirán. Y dijo el Señor Jesús, de cierto te digo que si no leen ni escuchan a la ley y a los profetas, no creerán ni aunque resucite uno de entre los muertos. De hecho, 4 días después, eso fue una parábola que Jesús contó. 4 días después, Jesús resucitó a un verdadero hombre llamado Lázaro. Y la Biblia dice, de la parábola se llamaba Lázaro. Y ahora, es que el Señor, como es impresionante, 4 días después, Él sabía que iba a resucitar a uno llamado Lázaro, lo resucita y la Biblia dice que días después los fariseos querían matar a Jesús y a Lázaro. Lo querían matar porque había gente que por el milagro empezaron a creer, pero no todos creían. Decían, matemos al milagro y al milagrero. Y demostró que Jesús, que con los milagros no todo el mundo cree. Pero ahí estaba, a Moisés y a los profetas tienen. Y tú dirás, ¿y por qué no dice los salmos? Bueno, porque Jesús resumió en ese momento, no dijo, Moisés, los salmos y los profetas. No, simplemente dijo, Moisés y los profetas, porque David era profeta también. Resumió todo ahí. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora, eso es resumido. Si lo quieres aclarar, es Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, los salmos, que los escribió David, y los profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces hemos visto que la Biblia tiene autoridad porque nuestro Señor se sometió a ella en 3 esferas. ¿Cuáles son esas 3 esferas? ¿Cuáles son esas 3 esferas en las que Cristo se sometió a la Escritura? Su conducta moral, su misión oficial, en sus debates públicos. Todo terminaba con que está escrito. Muy bien, mi Ramón, y sin nada ahí. Gloria al Señor. Entonces, hemos visto por la Escritura que para Jesús la Escritura era el decreto real de Dios. Y si el Señor se sometió a ella, ¿por qué nosotros no? Bueno, ahora tendríamos que hemos dado la autoridad del Antiguo. Y hemos enseñado que el Antiguo Testamento tiene autoridad porque el Verbo de Dios se sometió a ella en su conducta moral, su misión oficial y en sus debates públicos. Ahora tendríamos que dar la autoridad del Nuevo. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. ¿De acuerdo? Para que la mente no se embote. Hasta aquí hemos entendido la autoridad del Antiguo Testamento, enseñada por Jesús en 3 esferas importantes. En 3 esferas importantísimas. Que es su conducta moral. Él se comportaba según estaba escrito. Su misión oficial, él andaba según lo que estaba escrito de él. Y sus debates públicos, él terminaba toda conversación con que ¿qué dice la Biblia? Y si unos le restaban a la Biblia, le restaban, decían muy mal. Y si unos le sumaban, decían muy mal. No es ni sumarle ni restarle, es creerla tal cual. Jesús, el judío, creyó que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. ¿Tú quieres al Señor? ¿Tú le quieres seguir a Jesús? Entonces sigue a Jesús como Él seguía a Dios. Él seguía a Dios por lo que estaba escrito. No es yo he sentido, yo he visto una visión, me han mostrado, yo he visto un pájaro, No. Es lo que está escrito. Jesús caminó así. ¿Qué es lo que dice la Biblia en sus debates públicos? Cuando venía una tentación, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que lo haga, lo hago. La Biblia dice que no, no lo hago. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a mi misión oficial, que debo de morir? Pues no ruego a Dios para que me envíe ángeles, porque si no, ¿cómo se cumple la Escritura? Es más importante la profecía de la Escritura que mi protección, que se cumpla la palabra de mi Padre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ha venido más gente a lo último. Pasa la ofrenda por si alguien quiere echar, por favor, Ramón.